Bienvenidos todos, yo soy Fran. Yo soy Caro. Y esto es Corazón de ñoña. ¡Woohoo! ¡Yay! ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Caro? Bien. Hoy esta semana no me ha pasado por encima de la vida adulta, pero Estaba un poquito más relajada. Esperemos que siga así. Hoy, ojalá se mantenga. Bueno, chicos, hoy día trajimos un tema bastante interesante, muy en boga. Vamos a hablar de Kimetsu no Yaiba, el La Castillo película, Infinito. sí. ¡Woohoo! Esta película se estrenó el 18 de julio del 2025 y ha sido uno de los mayores éxitos de venta en cuanto a taquillas del último tiempo. Y obviamente, siendo fans de la saga, no podemos quedarnos con la boca cerrada. No hablar de ella. Es necesario empezar a hablar. Así que sin más preámbulos, chicos, vamos a empezar a hablar del Castillo Infinito. Fran, cuéntame tu experiencia yendo a ver esta tremenda película. Bueno, creo que siempre siento que esto es muy déjà vu, como que todos nuestros programas comienzan igual. Pero bueno, en mi caso, estaba esperándola con muchas ansias. Sí. Y me encanta Kimetsu no Yaiba, es de mis series favoritas, me gusta mucho su arte, me gusta mucho la emocionalidad que trabaja, como trabaja los traumas, siento que es como muy terapéutica y al mismo tiempo desgarradora. Y en particular esta película, yo, bueno, como siempre tenía la intención de verla cuando ya estuviera más como sin restricción en el cine, ¿Ya? para que estuviera más barata. Uh-huh. Pero de repente empecé a ver videos de creadores en TikTok de gente diciendo como, ya vieron Bueno, la película, por favor. Y hoy me pudo el hype. No, fui víctima de aquella situación y dije, ya, pero tiene que haber una forma. Me puse a buscar y el primer lugar al que yo siempre, como mi cine de confort, estaba carísimo. La entrada, rozando las 7 lucas. No. Y yo así como, no pude ir al cine y pagar esa plata. No, demasiado dinero. Y dije, me iba a rendir y después dije, a ver, vamos a buscar en otros cines o en otras locaciones. Y me puse a buscar y encontré un lugar donde costaba, creo que 5 lucas. Ah, yo también hice esa. Sí, y yo dije, ya, 5 lucas es pagable. Porque normalmente yo voy como, cuando cuesta como 3.200, 3.500, y yo dije, ya, 2 lucas más para ver una película en estreno, igual bacán. Y se estrenó el 11, el 11 el 11 de septiembre, en Chile, que es un día fecha complicada, muy conmemorativo del golpe y todo. Y yo dije, voy a ir igual. Pero ya, igual tengo una historia chistosa al respecto. Ya, cuéntate historia chistosa. Y es que, ya, pues yo busqué días antes, busqué dónde poder verla y encontré que podía ir a verla al cine del Vivo Imperio. Ya. Dije, ya, ok, voy a ir. Y la tonta, no compré la entrada al tiro, sino que esperé al mismo día 11 para comprarla en la mañana. Y quería ir a la primera función, creo que era la 1 de la tarde. Ya. Y se me pasó la hora, como de costumbre, me atrasé. Y dije, ya, bueno, no importa, voy a comprar la función siguiente, que era como a las 2 y algo, o a las 3. Y resulta que la de las 3 ya costaba 7 lucas. Y yo, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Por qué le subieron el precio? Y buscaba la de la 1, seguía costando 5 lucas, y la hora siguiente costaba 7 lucas. No sé, o 6.000 y algo. Y yo dije, no. Y yo dije, puta, cagué, no voy a poder ir a verla. Pero no me rendí. Seguí buscando y encontré otro Cinépolis para ir a verla, que era donde la había encontrado más barata. Y al final dije, ya, una es en Santiago Centro, ok, y la compré y era a las 3 y costaba 5 lucas, ya. Me arreglé para salir y dije, ya, voy a buscar, antes de salir, ¿dónde queda? Porque la estúpida la compré sin saber exactamente dónde quedaba el cine. Y era el cine que está en Makes. Ay, y ustedes, no sé si ustedes se van a como se van a identificar conmigo, pero bueno, si usted es un ser humano chileno de a pie, común y corriente, y resulta que ve las noticias, sabrá que me hice un sector estigmatizado, que da miedo ir para allá, especialmente cuando uno es, digamos, que va sola o es mujer, o si quieres, es como que si vas a ir, es como ir a un campo de batalla, como que tienes que ir casi con un banano, con lo justo, lo preciso, quizás dejar el celular, dejar todo en la casa. Salir con lo preciso, sí. Da miedo. Yo he ido a Mex, bueno, yo muchas veces ya lo he dicho, pero yo no soy originaria de Santiago, pero yo había ido a Mex veces anteriores. Y hoy en día, con todo el tema de que a cada rato salen las noticias y ocurren cosas, etcétera, y los toldos azules y lo que sea, yo creo que uno ha generado en cierta forma, obviamente, un temor a ir a esos lugares.
Y yo igual trato de como no exponerme tampoco, no salgo tarde y trato de como no estar en los lugares donde ocurren las cosas terribles, digamos. La cuestión es que ya era tarde, porque ya compré la entrada y yo iba a ir a ver esa película. Así que nada, pues desarmé mi cartera, busqué mi banano y solo guardé una VIP, la débito, un par de lucas que tenía Podríamos así en haber hecho un efectivo blog de esto. y mi celular y me persiné y andaba como, Encomendadísima. sí, No me pase y, nada viendo a ver y esta con película, un por favor. tipo con un, igual como con un medio que una bolsita como una tote bag que es como medio morral. ¿Mm? Y dije, ya, y bueno, pues, a la vida será. Me Y lanzo. además igual era pleno día, y yo dije, bueno, yo voy a ir, yo pagué, yo ya no puedo echarme para atrás. Así que fui y, y fui así, puse mi cara de mala. Ay, ¿viste esos TikTok que te dicen así? Ya, si tú vayas a ir, tenés que como que tú parecer No que puedo. tú vayas a cogotear a la gente. No que, que tú eres un posible blanco de cogoteo, no, eres tú. Tienes que caminar como así, enojada, y como que no me miren ¿Cuándo? porque los Agresor, agresor. Claro, y yo así con mi peor cara y caminando rápido nomás. Y ¿Ya? afortunadamente el cine no estaba tan adentro ni tan de difícil acceso, así que llegué, entré nomás, ¿Mm? piola, y me metí a la función. Y lo bueno es que, bueno, por cosas de mis horarios, como que era buena hora, es rico igual ir al cine temprano porque hay poca Sí. gente. Habían en total en la sala como 20 personas. No éramos muchos tampoco. Así que nada, y bien, lo pasé increíble. Es una película muy larga, 2 horas y media de película, y lloré, reí, me Me deshidraté, deshidraté. terminé con el poto cuadrado, y salí, me fui a mojar la cara al baño y así como que sentí que había corrido una maratón, así como, wow, Bueno, ¿qué acaba de se pasar? supone que tenía que gustarte la experiencia. O sea, me gustó, pero sentí como que salí cansada. Era como que Sí. habíamos pasado por un intensivo. Yo de verdad, para mí se sintió como si hubiese visto una temporada de 12 capítulos, pero así, así de un paraguas. Esa fue mi experiencia. Me cantó por ciento, pero esa fue mi experiencia un poco accidentada, Bueno, yo gracias. tuve más preámbulos y más temas que resolver, porque como saben, yo tengo un pequeño y como con mi esposo tenemos que coordinar las cosas como para que Ujú. ocurran. Así que tuve que hacer toda una logística, weón, para que alcanzara a ir a verla, pero caché que en un cine cerca de mi casa, en Plaza Gaña, eh, había una función como a las 12. Buenísimo, buena Ya, hora. pero me quedaban 50 minutos que no podía malgastar porque tenían que ir a buscar al pollo, po, al jardín. Ujú. Entonces coordinamos ahí con mi marido todo el tema y finalmente pude ir a ver la película de cine, tuve que ir sola, eso sí. Eh, y puta, yo iba así como terrible, así ya voy al cine, la cuestión, como tipo envisionada como crítica de cine, ¿cachai? No como Ay, fan. sí, como Y la, crítica. la cuestión es que de repente estaba en eso y entré al cine y a mí me tocaba la fila L, ponte tú. Ujú. ¿Cachai? Había comprado como para verla desde arriba y al medio. Y bueno, esta cuestión es como muy chistosa. Eh, había una pareja como 2 puestos más allá de donde me tocaba a mí, Ajá. demasiado caramelada. Y yo así, Había ido a pololear al cine. había ido por el lado del cine. Y yo, weón, la wea incómoda, me voy a cambiar de puesto. Y bajé varias como Filas. filas y me instalé al medio y dije, ya, si total a esta función no viene nadie. ¿Me puedes creer que llegó una pareja extra? Pero unos pololos así muy piola. Y me dijo, oye, es que nos tocaban estos puestos. Y yo así, puta la wea, es que me cambié de puesto. Y me dijo, y la niña así como terrible amorosa me dijo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y así como, le dije, acércate y te cuento. Y es como, no, lo que pasa es que a mí me tocaba arriba, pero hay una pareja los demasiado enamorados de sí mismos. Y yo no quería estar ahí, era muy incómodo. Y me dijo, pero no te preocupes. Y yo así, mejor me cambio, ¿cachai? Porque también iban en pareja, po. Entonces, ¿qué iba a estar yo ahí tocando el violín siendo la tercera en discordia? No, así que paja. Uy. Agarré mis cositas y me fui a la fila N. Y después Oh. llegó toda una patota de amigos a ver la película. Y eran como, no sé, 5 o 6 personas. Sí, habían grupos de gente que iba a ver la Sí, película. pues yo estaba así como, no quiero estar como muy apegado a nadie, ¿cachai? Como que vengo Yo en otra igual, parada. es como que yo cuando compro la entrada en el cine siempre veo y siempre hay hartos como 4 juntos, por ejemplo. Claro, Y obviamente yo también quiero comprar el mejor asiento, que es el asiento al medio, justo al medio, o claro. un poquito arriba, pero al medio.
Y justo nunca puedo porque siempre hay otra gente que acapara esos asientos. Ujú. Entonces yo compro como en la esquinita, pero en la misma fila, porque también quiero ver bien. No quiero sentarme ni muy abajo, ni muy No, arriba, ni pues muy si en la uno siempre esquina. busca como, ya por aquí, Una buena ¿cachai? posición para ver bien La cuestión es que al la final pantalla. me acaparé en un puesto y vi toda la película ahí sola, ¿cachai? Y bueno, yo a diferencia tuya llevé una botella de agua y ya, me senté, empezó la película, toda la cuestión. Tú lo dices porque yo llevo, obviamente, una Coca-Cola. Yo así como, qué La Fran específico tomando qué Coca-Cola. específico el Qué comentario. clásico. Pero no. A diferencia tuya. No era porque como te deshidrataste. Sí, ya, pero yo me refería a llorando. Ay, bueno, sí. La cosa es que nada, pues vi la película completa y después con el Rorro hicimos la logística como para buscar una copia que no estuviera en tan buena calidad y también la vio conmigo. Y puta, debo decir que la vimos demasiado tarde y en alguna parte me quedé dormida, así que tuvimos que No, terminar de verla al día siguiente. no, Puta, es que atroz. son los gajes de ser mami, te Puta, cansáis mucho. sí. La cuestión es que nada, pues la vi, me gustó caleta. Ahí tengo mis peros con algunas partes, pero nada, sí, me hizo llorar, Hizo sobre, recordar. me hizo recordar muchas cosas. Oh. Nunca peleé con un demonio, cabros. Así como, eso fue precisamente lo que recordé. No uso el voto para eso. Ya, pues, la cuestión es Ah, que, nada, pues, eso es algo como nuestra experiencia yendo al cine. Yo en algún momento pensé que podríamos haber hecho un blog de esto, donde como haber ido juntas al estreno y bla, bla, sí, bla. pero mira, considerando Pero nuestras situaciones personales, yo creo que era bastante no, era difícil. bastante difícil. Hicimos lo que pudimos por verla Quizá en otro dentro de las estreno, otra película. mismas 2 semanas, más o menos. Claro. O, Ya. o dentro del mismo mes, porque va encima, yo la vi Yo la vi en y octubre. yo la vi en septiembre y la fui a ver igual de nuevo como la semana siguiente, porque Es que como uno se queda que como con ganas. quedé así, necesito como disfrutar más. Igual me pasaba, ponte tú, que creo que hubieron partes en las que, como es tanta información y está tanto ocurriendo, Mm, que uno igual como que emocionalmente se cansa o visualmente se cansa, mm, y yo quisiera verla una segunda vez, o sea, también porque me gustó mucho, sino que también para disfrutar más, ponte tú, la pelea de Zenitsu. Porque ya. siento que como de la primera parte quedé así como, ah, como medio cortocircuito, y cuando pasó la parte de Zenitsu, como que ya en la mitad del encuentro, yo ya me conecté de nuevo para esa parte y sentí que necesitaba verla de nuevo. Por eso quisiera verla una segunda vez y bueno, como que pude finalmente como apreciar los detalles que no había apreciado la primera vez que la vi. Mm. Pucha, a mí me pasó de que la vi y ese mismo fin de semana como que yo dije, quiero verla de nuevo Ujú. para analizar más cosas, pero también quiero verla de nuevo porque no era como que no lo hubiera disfrutado, pero como que me quedé con un gusto más, ¿cachai? Como que quería más. Y dije, puta, la voy a ver de nuevo. Y claro, pues, como que mi primera impresión es que la calidad del arte es buenísima. Todo lo que, por ejemplo, las primeras escenas, que es cuando está el Pilar de la Roca Ah, sí, con el maestro, con el maestro conversando como todo el tema de con el agarrar a jefe. Musan. Spoiler alert. Si no lo has visto. Pero ya a esta altura Pero ya a esta ya, altura ya no es si te responsabilidad interesa, tenías que haberla nuestra. ido a ver. Como que ya pasó un mes, chicos, así que Sí. la cuestión es que, claro, la calidad de la imagen de fondo, lo hermoso que se ve, por ejemplo, cuando él va atravesando lo que yo interpreto que debía haber sido como el cementerio de todos los cazadores de demonios, Quizás como el camino que rodea probablemente como la casa del jefe, del patrón. Y claro, el patrón también era como el patrón de el Fu. patrón. Es que, bueno, en todas las traducciones mexicanas le dicen el patrón. Me da mucha risa. Eh, La cuestión es que como el jefe de los cazadores de demonios también tenía había muchas figuras paternales en la película, Sí. ¿cachai? Como que él siempre En particular creo que esta película era muy muy de... de la figura paterna, Sí, sí, ¿cachai? sí. Eh, como que él siempre hablaba mucho de los cazadores que habían caído o de los que estaban presentes como sus niños, como sus hijos. Y claro, era muy enfático en que siempre acompañó a los pilares o a los cazadores que caían después Batalla. de batallas malheridos y los iba a acompañar, los iba a visitar y estaba presente. Y claro, porque en el fondo ellos también estaban haciendo un servicio
relacionado con lo que tenía la maldición de su familia, ¿cachai? Mm. Y bueno, me gustó caleta el primer... la película está constituida en tres historias. La primera es la historia de Shinobu versus Doma. La segunda es Zenitsu versus Kaigaku. Y la tercera, ya como que creo que ha sido la más spoileada, la de Tanjiro y Y Tomioka Tomioka con Akasa. con Akasa. Y yo siento que le dieron mucha, pero como que Hype. hype a la tercera parte, ¿cachai? A la de Tanjiro con Tomioka versus Akasa. Ujú. Shinobu me conmovió harto. Me gustó mucho las escenas, están muy bien hechas, muy bien planificado el guión en todo esto. Y siento que la batalla contra Toma fue muy realista. Y claro, como que yo siento que quizás Shinobu era como un coste para que Kanao también creciera más adelante en la historia. Pero la entendí caleta. Como que empaticé mucho con Sus dolores. claro, con el personaje. No es que a mí se me haya muerto la familia ni nada, ¿cachai? Pero es como, No, pero esa sensación como de, ¿por qué no soy más fuerte? ¿Por claro, qué ¿por no soy qué, más por qué no, grande? por qué no tengo más capacidades para resolver esto, para luchar Claro. por lo que ¿Por qué soy quiero? pequeña? ¿Por qué soy más bajita? ¿Por qué no puedo vencerlo? ¿Por qué hay otros que son más fuertes que yo? Yo también quiero ser fuerte. Claro, y ahí está como todo el tema de que si no, en el fondo su técnica era envenenar, pues, ¿cachai? No cortar, era más estocada. Y en eso, aunque era tremendamente rápida y era muy ágil y todo el tema, claro, el pelear con la segunda luna superior, que es Doma, era un confrontamiento que Era muy inevitablemente, desigual. claro, era demasiado Muy desigual. Y desigual. aparte que Doma también había acabado con Kanae, que era su hermana mayor, ¿cachai? Y hay un montón de sentimientos mezclados, pero sí me sentí muy identificada en la parte en la que Shinobu está como recordando que estaba sentada con Tanjiro en el tejado de la casa de Mariposa y de la mansión de Mariposa y le dice, es que tú siempre estás enojada, O le dijo, siempre pareces estar enojada. claro, Y yo así como, weón. sí. Ella siempre fue un personaje que durante toda la serie manifestaba como ese rencor, esa como frustración. Sí, Me gustaba mucho ver eso porque era un contraste entre esa sonrisa, que uno siempre sabía que era una sonrisa como de eh, pasivo-agresividad. sí, Como de, sí, qué bueno. Y en verdad como, "Oh", como que siempre estaba enojada y la vena en la frente. Pero era siempre muy como muy, políticamente correcta muy controlada y su voz muy suave, pero al mismo tiempo era una persona que demostraba estar siempre a la enojada. defensa. Sí, ¿no? Enojada y es como con justa razón. A mí me gusta mucho esa escena cuando está el arco de la montaña, que es como uno de los primeros arcos de Kimetsu no Yaiba, cuando ella llega a rescatar a los cazadores que habían caído en Envenenado, ¿o no? claro, ¿Por las arañas? por las Parece. arañas. Y ella se encuentra con el demonio que hace eso y dice, bueno, vengo investigando esto desde de un camino muy lejano, que estáis viendo muchos casos, y no me parece que seas tan inocente como me estás diciendo. Me encanta esa perspicacia del personaje. De hecho, me acordaba mucho, mientras estaba viendo la película, de una amiga que me decía, bueno, es mi personaje favorito, ¿cachai? Y creo que el público en general le tiene mucho cariño a Shinobu. Sí, es que está como muy bien construido. También carga como con ese dolor de, como que a través de ella puedes sentir que la situación en la que ellos viven los cazadores y las personas como de ese mundo, Mm. siempre es como en el peligro, siempre es injusto, siempre al borde de la muerte. De hecho, cuando ella recuerda como a las niñas que están como a su cargo en la mansión de la mariposa, Mm, es que son niñas que podrían haber estado felices con sus familias, pero por culpa de los demonios son niñas huérfanas. sí, pues. Entonces, eso también le da mucha rabia. Es que, claro, se refleja mucho. Mucho de todo su proceso, como de lo que vivió. Parte por un demonio se estaba comiendo a su papá. eh, Llega uno de los pilares, la rescata, la salva y finalmente ellas deciden cómo luchar con esto. Para que nadie Nadie más tenga que tenga que perder sufrir. a su familia otra Y vez. aún así, como que a pesar de ellas darlo todo, igual siguen siendo como vulnerables ante la amenaza de los demonios. Ujú. Por eso es algo que tiene que ser como detenido, por eso es una misión tan importante, pero ellas son personas que han sacrificado.
todo. Sí, aparte que Shinobu, una de las cosas que me encanta de ese personaje es que entra como decidida al Castillo Infinito. Ella va a su Ella va misión. así como enfocadísima, Sí, de hecho, ¿cachai? sí, yo también sentí que toda la pelea fue muy digna. Era como que ella sabía que estaba en desventaja y aún así creo que yo no sufrí tanto porque yo sentía que había más. Y creo que Mm, después igual como que lo comprobamos un poco porque, o sea, ya así medio que spoileándose con lo que pasa después, que yo no lo sé a ciencia cierta, pero algo he captado, es que ella tiene todavía una carta bajo la manga a pesar de ya no estar entre los vivos. claro, después de ser absorbida Entonces por yo Doma. sentía que es como que no puede ser que todo lo que ella ha luchado termine acá. Hay algo más. O sea, su muerte no es en vano. Claro, o sea, por ejemplo, cuando le da la señal con la mano a Kanao, Tú dices como hay algo más. hay No algo termina más, aquí. claro. Y también está la idea de que en el fondo lo revela parte de la técnica demoníaca de No, Doma. no, no es tanta Bueno, ya. spoiler. Ya, dejémosle el spoiler Porque ahí. eso va a ser para la próxima película. Pero quiero ver ese combate. Quiero ver ese combate, quiero ver Ay, a Kanao a ahí. pesar de todo, como que también salí con una sensación de que, ¿y qué sé yo? Porque quiero seguir viendo. Estaba cansadísima, pero quería seguir viendo. Ya, yo creo que tenemos más tejido por ahí dando vuelta con la segunda parte que es Zenitsu versus su Kai, senpai, Kaigaku. Daigaku. ¿Qué Sí. pasó con...? Bueno, esto ya no es un spoiler, está en la serie, ¿cachai? Está en Ujú. el manga y todo. Cuando Zenitsu recibe la carta por parte del Gorrión de que su maestro se había realizado el seppuku, bueno, me la sufrí de una Sí. manera, No, fue. porque yo igual conecto caleta emocionalmente con Zenitsu, No, igual era pero algo que yo creo que fue sorpresivo en su momento. Como que no lo sí, esperábamos. no, 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 yo creo que nadie se esperaba algo así. Y también genera un impacto en el personaje y un cambio muy grande. Sí. Porque él pasa de ser el icónico personaje que demuestra la fragilidad de los. Mm, Porque son niños y tienen 14, 15 años. mm. De su llanto constante, de ser De ser alaraco, aniñado. que siempre anda muerto de miedo, que siempre dice, todo está bien. A mí me encanta. Yo personalmente yo amo a ese personaje. Y bueno, y también supe como viendo otros videos y cosas así como ranking, que Zenitsu también es muy querido en Japón, Sí, que es un personaje muy querido, que al a mí me parecer encanta como Zenitsu. la autora cuando los creó, Mm, como que igual Zenitsu estaba diseñado para ser un personaje que moleste, que caiga mal, que sea como impertinente o que en el fondo su alaraqueo como que rompe un poco por ejemplo, la templanza de Tanjiro, que es como sin importar el sufrimiento, vamos a seguir adelante. mm. Que Eh, Tanjiro es como el típico, él, el espíritu samurái, pues es como la perseverancia sí, es constante, no como perder que el él temple. sufre o sea, eso igual es un cambio como en el típico protagonista de Shonen. Mm, Es muy sintiente y es muy como, podríamos decir, tiene empático. mucha inteligencia emocional. Mm, Eh, es muy maduro en ese sentido, igual como hermano mayor, yo creo que hay desarrollado esas habilidades con su familia, pero Zenitsu rompe un poco con ese personaje ideal de mm. que puede con todo a pesar de los sufrimientos y muestra la fragilidad del ser humano, que es como que puede estar muerto de miedo, puede estar llorando a mares, pero igual hacer las cosas. Creo que eso es como la gracia un poco de Zenitsu, y este acontecimiento lo rompe completamente y lo transforma en algo que, que a todos también nos impacta, que es como ya dejas atrás como tus temores y sabes cuál es tu misión. Lo otro que en la serie, por lo menos hasta los últimos, sí, me parece que hasta como la última temporada, Zenitsu entra como en ese estado berserk cuando Ah, pierde la sí. conciencia. Ah, sí, Cuando porque se cuando se desmaya de desmaya, terror, ¿cachai? como que sus instintos igual son como de luchar. Claro, y claro, ha estado dando vueltas por todos lados, o por lo menos a mí me ha salido Ujú. mucho el video en el que su maestro, que era el abuelo, le dice, si te puedes aprender un solo kata, perfecciona todo lo que podáis y te vayas a forjar igual que una katana o golpe a golpe, ¿cachai? Onda, y está bien que llores, pero no está bien rendirte, ¿cachai? Mm. Y yo estoy así, Es que es muy linda toda esa relación que tuvo con su maestro, que lo adoptó finalmente, porque era un niño abandonado, sí, pues. un niño huérfano Pero perdido por era ahí. figurativamente el abuelo, pues, ¿cachai? O sea, era su Y figura paterna. sí, como que le enseñó lo más importante y también como que lo acogió, como que le dio ese hogar. Mm, Entonces perderlo realmente lo quebró en lo más profundo. sí, pues. De hecho, se nota hasta cómo va avanzando en el combate.
Y claro, como que en el fondo ahí hay una tensión entre los dos personajes que llegan finalmente la técnica del pilar del rayo, Claro, porque Kaigaku había podido dominar todas las otras técnicas, menos el primero. claro, el 2 hasta el no sé cuánto, pero no, la que había Ahora, aprendido eso igual Zenitsu. es cuático, porque yo, como aprendiendo Yaido, me he dado cuenta que, claro, los katas tienen su forma por algo, ¿cachai? Ujú. Y que especialmente la primera forma siempre te da como una base, Es ¿cachai? la más importante. Es claro, las primeras formas son como las que te dan en el fondo, porque todos los que son los katas tienen que ver con técnicas, aplicación de técnicas en contextos distintos, ¿cachai? Y en el fondo son formas que están estandarizadas para que tú seas capaz de replicarlas y entre más apegado estés como al manejo de la técnica, más te vas a pulir, ¿cachai? El tema que, claro, cuando yo lo veía mucho, muy reflejado con todo el tema de Yaido, pero sí me pasaba como que Zenitsu, yo sentía que solamente como que podía liberar todo su potencial cuando dejaba de ser consciente de sus miedos. Sí, totalmente, ¿Cachai? totalmente. Pero en esta película pasa al revés. Zenitsu entra decidido, tomando su katana, entrando al castillo infinito, buscándolo. Sí. Él Con va una misión, a clara. Lo demás no le enfrentar. importa, No, solo esa misión. claro, porque finalmente la muerte del abuelo lo marca tanto que él cambia de estar asustado a estar decidido a enfrentar el miedo y corre y, bueno, No, finalmente, y hacer justicia también. sí, po, esa es la cuestión, porque a Zenitsu no le pesa solamente el hecho de que su abuelo se haya hecho el seppuku y que se haya abierto el abdomen en vergüenza de que uno de sus Discípulos. discípulos se haya convertido finalmente en un demonio, pues, ¿cachai? Sino que también, pucha, es cargar con la deshonra y quitarle lo que hablábamos recién, pues, de quitarle el deshonor a todos los que son estudiantes del Pilar del Rayo y a quienes vengan después las generaciones que aprendan esa técnica, es quitarle la deshonra de ese acto Sí. de traición tan fuerte. Sí, yo creo que igual es interesante que, no sé, las personas que somos aficionados a la cultura japonesa o super otaku y todo eso, Mm, todos yo creo que hemos tenido cercanía con ese concepto mm, y como con ese acto que a veces, y tiene que ver con el código de los samuráis, claro. y que tiene que ver con el honor. Por ejemplo, creo que es muy importante cuando uno conoce esas pequeñas como capsulitas de cultura, porque Mm, cuando se menciona en la película uno ya entiende por qué. mm. Porque cualquiera podría decir así como, se me olvidó porque no sé, no aguantó. Es Se hizo la como, automorición. claro, que heavy, ya, pero es como que nosotros entendemos que él lo hizo porque es una persona honorable. Mm, Y, y como que toma responsabilidad. No puede ser, sí. el abuelito dice, no puede, el maestro en el fondo, no puede ser que, que he enseñado tan mal. Claro, ¿En qué que se había fallé? corrompido tanto mi estudiante como No pude para... a esa alma, no la pude como llevar por el camino de rectitud. Mm, Tengo que tomar responsabilidad y es especialmente doloroso porque además eh, Zenitsu le dice a Kaigaku que no solo él hizo eso, sino que además sufrió mucho mm, porque nadie le pudo terminar ese acto que es cuando finalmente se termina esa vida mm, cortándole la cabeza porque el abrirse como el abdomen no mm. es una muerte instantánea, pues es una muerte que Brutalmente dura, dolorosa. que trae mucha agonía, Sí, no es inmediata. no, es que, a ver, como vamos especificando un poco, como la ceremonialidad dentro de, no es solamente decir asumo el error o estoy tratando de arreglar en lo que un buen chileno diríamos el cagazo de, Claro, de de este este estudiante, estudiante, ¿cachai? Y asumir la discípulo, etcétera. responsabilidad, sino que también hay la búsqueda de enmendar el error de una forma honorable a través de la muerte, ¿cachai? Es decir, Claro, como restaurar el honor de esa escuela, por decirlo de alguna claro, igual forma. es un arma blanca, un cuchillo que es bastante grande y en el fondo tiene un sentido abrirse el estómago, pero se supone que después de que la persona hace eso, para que la muerte siga siendo digna, tiene que haber una persona que lo asista y el corte de esa técnica tiene que ser rápido y preciso. O sea, esto en el fondo es todo como un ritual, muy Exactamente. cuidado, siempre con esa idea de como de mantener el honor. Ahora,
bueno, todo esto son figuras culturales que tienen sentido para ellos en la forma en la que lo construyeron para esas situaciones particulares. Se utiliza esa figura dentro de esta historia, quizás porque tiene que ver con la época en la que está ambientada y también para transmitir como un concepto que quizás para todos los japoneses Es como muy lo van común. a entender, más que porque sea como, ay, hacer una referencia tan a los samuráis, a la cultura japonesa, sino que tiene que ver con quizás transmitir el dolor, en el fondo. El Claro. dolor de la deshonra, ese acto de hacerse responsable, y que igual me parece lindo, porque yo me emocioné, a pesar de que es por supuesto muy terrible, de entender, de captar esos pequeños significados. Quizás no lograré ni lograremos captar a toda profundidad lo que significa para la cultura japonesa ese ritual, pero estamos cerca de entender. Es que yo creo que está, ¿Por qué lo está hizo por en el ahí, está fondo? por ahí el tema de que él finalmente, yo creo que para Zenitsu no es solamente el tema de que el abuelo haya tomado la O sea, decisión y que además se lo haya hizo abierto. como que sea, no es solo como, tampoco era un solo acto para restaurar el honor, sino que además se castigó, porque lo hizo Sí, solo, no le dijo a sí, nadie, y soportó el sufrimiento de morir en claro. agonía. Y en el fondo también está el rollo de Zenitsu de decir, esto no fue digno para la figura quien fue Sí, él, no fue ¿cachai? No justo, fue qué mal, justo ¿por qué que tenía que él como soportar ese sufrimiento y hacer por las eso decisiones de también? su discípulo también, po. Y claro, ahí Zenitsu como que toman este peso como de redención en el combate contra Kaigaku. Y finalmente, claro, hay una lucha entre él te prefiere a ti o tú eras su favorito o él te enseñó más técnicas a ti. Y claro, pues, Zenitsu se castiga mucho en el sentido de no me puedo llevar bien con este loco, ¿cachai? Así como, Sí, no y podemos ser también amigos, lo nos intenté. muestra cómo, claro, es que él queriendo como retribuir ese cariño que le entregaba su maestro, el maestro le decía, tienes que llevarte bien con tu compañero, ustedes son los dos como mis herederos en el fondo, Mm, de, quiero que lo hagan de estos juntos. conocimientos, de estas técnicas, de esta tradición, y Zenitsu lo intentó. Pero ahí también hay algo interesante, que es que Kaigaku es un personaje que yo creo que ahí demuestra un poco la pobreza de como su espíritu, porque es una persona que yo creo que ha sufrido tanta carencia y ha estado como en los lugares tan oscuros que ni siquiera fue capaz de valorar eh, el lugar como cálido que lo recibió y que no fue el único. Porque sabemos, yo ahí como que conecté todos los puntos porque cuando uno ve obviamente las temporadas como saltas en el tiempo no entiende como todos los pequeños detalles, Claro, pero Kaigaku había estado también cuando el demonio mató a todos los niños que del pilar de la cuidaba el tierra, pilar de la roca. de la roca. Mm. Entonces, ese es un personaje que ya venía de demostrar que cuando se te daba la mano, él mordía. Como Sí, que era un personaje que no era, que no era como de una ética claro, o una carga valórica que representara como el espíritu de lo que querían hacer los cazadores de demonios, sí, ¿cachai? ¿no? Y en cierta forma también creo que yo mucho he hablado no sé, mencioné en un video también que hice yo acerca de la película, de que mi pensamiento es que, por ejemplo, Akasa Ya. representa, o más bien Hakuji, representa un poco como esa marginalidad, ese abandono en Ujú. un niño y qué puede provocar, pero al mismo tiempo Keigaku es un poco otro personaje que también viene de la marginalidad, hay muchos niños huérfanos en esta historia, eh, él venía de lugares donde había sido acogido, Mm. pero él no podía como, y Zenitsu lo refleja muy bien en esa metáfora de que él es como un saco roto, como que él Que se le escapa la estaba felicidad. muy deseoso de obtener, 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 pero nunca era suficiente. Como Ujú. que él igual era como muy tenido en alta estima por su maestro, él también Zenitsu había querido ser como un buen compañero para él, pero por algún motivo este personaje no era capaz de ver esos gestos o no eran suficientes para él, como que él siempre se sentía como que quería más, más, más y Y a pesar de nunca era tener el suficiente. respeto y el apoyo de como todos los otros subordinados del Pilar del Rayo, ¿cachai? Uh -huh. Y claro, como que siempre los comparaban, y en esa comparación era cuando Zenitsu decía, pucha, no soy tan bacán como él, no me sé todos los katas, está todo el proceso de que a él lo respetan más y a él lo ven como un niñato, que en parte sí es. Pero como que ahí Y vemos Kaigaku como que
no sé si cachai, pero Kaikaku como reprime mucho sus emociones. Y claro, Zenitsu le dice, bueno, yo te he visto como resoplar de decepción, ¿cachai? Como de Era, insatisfacción. yo creo que era interesante observar como ahí vemos dos personajes que están como, quizá, no sé si quebrados, o dos personajes que Reflejándose sus están, inseguridades mutuamente dos también. personas muy inseguras, Sí. dos niños muy inseguros, muy abandonados, y que reaccionan de forma diferente. Mm, Porque Zenitsu, a pesar de todos como de sus miedos, de sus terrores y de sus fracasos, no es un personaje como que pudiera como tornarse hacia la maldad. mm. Al final, Kaigaku sí, como que Kaigaku tenía esa inclinación hacia como que al final no le importaba. No le importaba el maestro, no le importaban sus compañeros, no le importaban los otros niños desamparados, como que solo podía velar por sí mismo. Como que al final había una pequeña diferencia entre Zenitsu que sí, en toda su carencia, él igual podía ver a otros y quizás querer proteger a otros. Sí. Mientras que Kaigaku solo quería protegerse a sí mismo. Y solo quería la fuerza Como que para él sí estaba mismo. consumido Mm, por su carencia. mm. Como que reforzó más el ego en lugar de Como como... que él solo decía, solo yo me tengo que salvar, Sí. los demás no importa. Como Sí. que esa era la gran diferencia entre ellos dos. Se Y, repite un poco la y historia sí, como lo que habíamos comentado con el viaje de Chihiro, ¿cachai? Como Chihiro siendo bondadosa y en el fondo tratando de apoyar a los otros, mientras que Yubaba era como mucho ego y patrona a fondo y como explotadora, pero también muy enfocada en sí misma, claro, ¿cachai? hay esas dos como posturas Dualidades. diferentes cuando recibes algo. Mm, Eh, Uno de ellos utiliza lo que tiene para como, no sé, como que al final no tiene escrúpulos en el fondo, y el otro lo que tiene lo atesora, en el mm, caso de Simpson. claro. Y los dos siguen siendo personajes como un poco retorcidos por su historia, pero que tuvieron destinos muy diferentes. Igual Shinichi se reforma cuando logra exponer de forma consciente también este séptimo kata creado por sí mismo, ¿cachai? Que es, no me acuerdo el nombre de la técnica, pero era No, y como... es algo que también sorprende, que nunca Él nos nunca... mostraron antes. No, claro, porque en el fondo él ya como que se libera de esa inseguridad y decía así como utilizar esa técnica que él había pensado, que obviamente no venía como, no era de una enseñanza de un maestro, un discípulo, sino que él la pensó y él la gestó y él la expuso y eso yo creo que es algo notable en un personaje porque Muestra evolución, muestra evolución. porque él como que ya se dio cuenta de que habían cosas que no podía aprender o que ya no iba a aprender, pero tomó todo lo otro que aprendió y creó algo nuevo. Mm. Era ese séptimo kata era una especie como de hijo de, Como una catarsis también. sí, como un producto, digamos, de todas las vivencias que había tenido, de todos los sentimientos que había guardado, de la lealtad con su maestro, con su abuelito, del dolor que sentía por su pérdida, eh, de la desconexión con este compañero Sí, pues, de hecho es, y de la misión que él se autoimpuso, nadie se lo pidió. claro, y de hecho esa es la técnica con la que termina como finalmente derrotando a Kaigaku. Aunque hacen como una especie de empate igual. Sí. O sea, Zenitsu, creo que eso es muy bueno también, Mm. porque era como, de la noche a la mañana, solo por un gran shock, que no menor, se transforma y se convierte en invencible, y no. Él realmente creció, mostró una muestra de su crecimiento tangible, Ujú. pero al mismo tiempo no significa que él va a ser el más invencible, simplemente como que dio un paso más y será un gran paso, y, y muestra un poco también la fortuna que tuvo De hecho, cuando finalmente de ser Kaigaku rescatado empieza también. decapitado y empieza a caer y todo, y se empieza a cuestionar onda de por qué pasó todo esto, ¿Cómo Zenitsu va a pierde ser, la... cómo va a ser esta basura mejor que yo? Sí, Y es como, no. y se trata Los como dos, el forro, y era así, como así, como en esa no importa, escoria, ¿cachai? no importa, no importa si tú como que me hiciste como este ataque final, porque al final cuando caigamos los dos vamos a morir, entonces no ganaste, y era como, claro, una rivalidad, pero que era infundada en verdad, o quizás no, pero yo creo que al final un poco la recompensa de esta historia para Zenitsu en su evolución es que es rescatado por todas las alianzas que habían creado a lo largo del camino. Claro.
Zenitsu tiene donde descansar en cierta forma. Ahora, a mí me parece muy interesante cuando él, Kaigaku se da cuenta, ya, lo derrotaron, toda la cuestión de la cabeza cortada, y llega Yushiro, que es en el fondo quien atiende sus heridas, a tomar a Zenitsu y a como a darle primeros auxilios, y cuando se enfrenta a un demonio con otro y como que le dice, onda, ustedes son diferentes. Él ya demostró que te superó y te recontra superó. Y finalmente, claro, después está todo el equipo de los cazadores de demonios así como, Agatsuma, no te mueras. Sí, es como que yo creo que Yoshiro, a pesar, yo no sé si quizás estaba observando la situación, le da como la estocada final a Kaigaku, que es como reconocer el valor de lo que hizo Zenitsu, él sin conocer nada. Solo le dijo así como, tú no te rías de él porque él es más honorable que tú. Sí, po. Y te mató con eso. Y chao. Chao. Y se lo llevó para atender sus heridas. Claro. Y acá viene el tramo más largo, o lo que yo consideré que era lo más largo en la película, que la pelea de Tanjiro junto Claro, a yo creo que toma Kiju la mitad Tomoyoka de toda la extensión de versus la película. Akasa. Y claro, como que todos veis que ellos están corriendo por todo el castillo infinito. Entre medio sale, por ejemplo, el Pilar de la Roca, que ahora me acordé que se llama Himejima. Y junto con Kanroji y los otros pilares dando vueltas alrededor corriendo alrededor de este castillo infinito, Claro. que es como Buscando multidimensional. a las lunas y a Musan. Claro, buscando sobre todo a Musan. La idea es matar a Musan. Uh-huh. Y además está Tamayo-sana como agarrada a Musan, pues, siendo absorbida. La cuestión es que, nada, pues de repente pasa que se encuentran con la casa y, bueno, Tanjiro deja relucir que su técnica está mucho más perfeccionada, Tomioka también se da cuenta de ello, y bueno, finalmente es impresionante cuando ya se extiende el combate, pero Tanjiro usa la respiración solar para cortarle la cabeza a Casa. Y yo creo que aquí es donde pasa lo importante, porque el combate en sí es bastante largo. Y se van turnando entre Tomioka y Tanjiro como para ir luchando con Akasa, porque era un tremendo luchador. Y justamente me acordaba siento que la redención de Akasa fue súper larga, súper larga. Claro, el Y arco en el que como te muy cuentan su historia. redundante también, No, ¿cachai? pero ahí diferimos en las opiniones. Ya, da tu opinión al respecto de la situación. Bueno, primero quiero mencionar algo que es muy, también otro detalle, digamos, que tiene que ver con el honor, y es cuando Tanjiro, bueno, igual nos sentamos toda la parte en la que Tanjiro aprende una técnica nueva, que igual mucha gente ha dicho que esa parte fue muy cómoda, se la sacó de mejores partes el guión, pero hay una parte en la que él le va efectivamente, cuando le quiere cortar la cabeza la primera vez a Casa, y le grita, ¡a Casa! Ah, es que eso Y, es muy y Gyu, honorable. y Gyu queda así como, eres un imbécil. ¿Por qué hiciste eso, imbécil? Y todos, no, Tanjiro, ¿por qué? Y después me acuerdo, yo al principio lo dejé pasar y me cagué la risa nomás con la reacción de Gyu porque era muy chistoso. Y es como, o sea, mejoró, pero es un idiota, así que siendo un idiota. Pero después alguien lo mencionó en redes que no, él lo hizo, Tanjiro lo hizo porque Tanjiro no atacaría a nadie por la espalda. Sin ser Porque consciente Tanjiro de... también es un personaje honorable. Sí. Y eso también es muy lindo. Y bueno, pasando al tema de Akasa y su historia como humano, Hakuji, creo que algo se había mencionado en la primera película, que es la del tren infinito, que igual yo esa película la vi también, creo que la vi una pura vez, o dos veces. Creo que también la vi cuando después la convirtieron en capítulo. Pero ahora se explora con más profundidad, y no es, yo en particular no esperaba emocionarme tanto con esa historia, y siento que fue igual lo que más me quedó de toda la película. Bueno, obviamente me emocioné mucho con la parte de Zenitsu que ya conversamos, pero igual siento que fue rápida, como que fue breve, como que esa parte debe haber sido la más corta de toda la película, eh, a pesar de la carga emocional grande que tuvo, pero esta parte fue como ver una historia completamente nueva y diferente, es como que hubiésemos visto como otro anime de la misma creadora nomás. Y como que yo, claro, de repente me desconecté un poco de Tanjiro y su historia, y que Akasa mató a Rengoku y todo el deseo,
porque la historia de Hakuji era muy dramática. A mí en particular me pareció que era el reflejo de un niño también en la marginalidad más profunda, pero es también el reflejo de un cuidador. Hakuji era un cuidador. De hecho, alguien en internet también dijo, hay un chico que es japonés que habla como del significado de los nombres y las palabras. Y él menciona que el nombre Hakuji con el kanji tiene, creo que significa como perro de... Perro guardián. Sí, como perro guardián. Y en el fondo, Hakuji era un niño que era ladrón y era muy fuerte, pero todo lo que hacía lo hacía para conseguir medicamentos para cuidar a su padre enfermo, que era su único pariente. Entonces, en esta situación, no era que él tuviera un adulto que lo cuidara. No, él tomó que asumir la Él era el responsabilidad. cuidador y era pequeño, pues, tenía como 15 años, menos de 15 años. Entonces, él había cometido como... varios crímenes. Y no era, no, pero no era como que él fuera como un asesino, destajo. No, Era un era carterista. un ladrón, claro, y había sido ampliamente castigado, lo habían tatuado, o sea, estaba súper marcado, todo el mundo sabía que él era muy, muy ladrón, muy marginal, pero él lo hacía todo, o sea, él no pensaba más allá, él solo quería conseguir dinero para comprar los medicamentos que eran muy caros. Y aparte, y bueno, y era un poco un círculo vicioso muy triste. Además, él podía ver cómo su padre estaba muriendo, o sea, estaba en la delgadez más profunda y probablemente en la última pitilla de la vida. Y cuando a él, mal, su padre, o sea, cuando él regresa después de su último castigo como por el alcalde, por decirlo de alguna forma, y le dicen que su padre se ha suicidado. Otra vez la figura de suicidio. Al principio yo quedé como, ¿será que el padre se suicidó por vergüenza? Yo también pensé en eso. Porque uno a veces piensa un poco eso respecto de, no sé, también tenía fresca la historia del maestro de Zenitsu, que era como ya, porque era como que se había cometido un acto que no era honorable, o varios actos no honorables. Y yo decía, pucha, qué triste para él, que él hacía todo eso precisamente para cuidarlo y que el padre como que se suicidara por vergüenza, por tener un hijo ladrón. Y después entendí que no con la carta, porque que le había dejado su padre, porque en la carta el padre le decía, yo me he dado cuenta de que yo soy una carga para ti. Entonces soy yo el que no te permite, cuidarme no te permite a ti ser una persona que viva una vida recta. Claro. Entonces yo que ahora no estoy aquí te libero y busca por favor tener una vida digna. Claro, como una vida honorable. Claro. Yo quiero que tú tengas una vida honorable. Entonces yo entendí el dolor, el vacío de Hakuji, porque era como, mi padre era lo único que a mí me mantenía con deseos de vivir. Claro, que me daba un propósito. ¿Ya? Entonces, ahora que ya no está, ya me lo quitaron, ya no tengo propósito para vivir. Él obviamente era un niño que no tenía nada más. Entonces, esta situación, y además él lloraba mucho, ahí podemos ver también el reflejo de la pobreza, lo que la pobreza le hace a la gente, le quita la dignidad a la gente. Él mismo hace una crítica social muy profunda, que es decir, las personas pobres no tenemos derecho a nada. Como que no tenemos derecho a vivir siquiera. No tenemos derecho a vivir, pues si no podemos pagar, si nos enfermamos y no podemos pagar los medicamentos, estamos condenados a la indignidad. Y eso le provocaba no un dolor para sentarse a llorar, una rabia incontrolable, sí. que quemaba todo a su alrededor. Y eso yo lo sentí profundo. Sí. Me dolió profundamente. Entonces yo entendía que él estuviera como que no pudiera soportar, y como, ya, muérate, no, ya, ¿por qué? Y cuando aparece el maestro, que en el fondo lo noquea. O sea, poco menos que podríamos decir que lo secuestra, porque no se fue como voluntariamente. Yo acá tengo varias observaciones con respecto al maestro de Akasa, que en realidad se llama Hakuji. El maestro me recordó mucho a la figura de Matsutatsu Oyama, o Masoyama, como más conocido, ¿Ya? Que era un maestro karateka que fue fundador de un estilo que se llama Kyoku Shinkai. Espero no pronunciarlo mal, perdón, mi japonés. Claro, este caballero fue un connotado karateka, pero que además exploró otras artes marciales y es muy conocido por haber tenido un golpe que era tan fuerte, tenía tanta precisión en su técnica, que era capaz de matar a un toro. Era brígido. Y bueno, yo siento que puede que esté equivocada, ¿cachai? Pero para mí
la figura del maestro, de nuevo volvemos a la figura paterna muy potente, como que te llevo por el camino correcto, te entrego, y la figura del sensei un poco, no todos los senseis son así lamentablemente, pero la figura del sensei tiene ese rasgo paterno, ¿cachai? Como de te estoy formando en artes marciales, estoy formando tu cuerpo, pero también estoy formando tu espíritu, estoy formando la rectitud, tu camino, por ejemplo, en el caso mío, Jaido es el camino del Budo, ¿cachai? Eh, pero también tiene que ver con esta figura que es una figura que es cálida, que le da hogar, que le da un propósito nuevo, ¿cachai? Pero que también me recuerda mucho a Sanosuke de Rurouni Kenshin. Ay, no había pensado en Como el estigma eso. del malo, de la palabra malo en la espalda, pero Ah, también en el tatuaje, porque en el tatuaje decía, este loco es un criminal, pues, ¿cachai? Y fue exiliado de donde vivía por cometer crímenes, ¿cachai? Hakuji te recuerda a San? A Sanosuke, todo el rato, Ah, a mí ¿cachai? no. Capitán, Pero es que es que, Sanosuke era un tiro al aire, no, po. perdóname, Igual lo el quería, sensei igual igual tiene lo quería. como, por No, ejemplo, pero es. ¿Quién te recuerda a Sanosuke? ¿Los dos? no, Hakuchi. Ya, Hakuji. Hakuchi me recuerda a Sanosuke. Ujú. El sensei me recuerda a Capitán Sagara, El que era Capitán muy figura, que era muy figura Era muy su padre, paterna. era muy Y su no, padre, tú y era me puedes negar honorable, y esta había vez. sido traicionado. Sí, po, ¿cachai? Y obviamente Capitán Sagara estaba dirigiendo una rebelión, po, ¿cachai? Pero Son puros idealistas. Sensei, claro, en el fondo adquiere la casa, el dojo y todo lo demás por salvarle la vida a un terrateniente, ¿cachai? Y es cuática, hay harta automorición en esta película. Sí, hay mucha, Es cuática la mucho historia porque paralelismo en ese finalmente ese respecto. sensei le da un nuevo propósito, pero yo creo que indirectamente Hakuchi igual conecta con eh, Koyuki, La hija. con la hija enferma, porque la mamá se suicida, porque le daba pena verla morir, ¿cachai? Por lo enferma que estaba. Y ella prefería ahogarse antes de seguir observando cómo su hija se deterioraba. Cosa que yo, obviamente, desde mi espíritu materno para mí es improbable, ¿cachai? Pero no puedo, no estoy en los zapatos Es que de nadie para ahí, juzgar. mira, creo que el suicidio de la madre de Koyuki y la esposa del De maestro, Sensei. creo que fue tratado con muy pocas delicadezas. Porque solo se menciona como que fuera así como, se cayó el Pero que árbol piensa que del patio. igual está en un contexto que probablemente debió haber sido o cercano a la era Meiji o dentro No, de es la era Showa. Showa. Son como los años 20 o los años 30. Ah, ya. Pero finalmente era como, o sea, la película transforma en la era Taicho, Ah, perdón, la era Taichi. pero igual estaba esa herencia como de que la gente, la vida de la gente durante ese tiempo era Era tremendamente frágil, ¿cachai? frágil, sí, sí, De sí. hecho, bueno, pero esto lo debería guardar para más adelante, en verdad, pero hay otra serie que también me recuerda mucho a la idea de la fragilidad de la vida dentro de esa época, porque el acceso a la medicina era algo muy privilegiado, el acceso como, por ejemplo, que Koyuki estuviera tan enferma y pasara tanto tiempo enferma hasta que lograra recuperarse, ¿cachai? Y estuviera tan débil y tan frágil, y me da mucha risa eso, porque finalmente Sensei lo pesca, lo agarra, le dice, ya, vos soy un criminal, te dejo a mi hija al cuidado. Una cosa que un padre, no sé si haría con cualquiera, pero debió haber visto algo bueno en el ¿cachai? Sí, no, es muy. Todo parece muy como caricaturesco, ¿Mm? porque nada se explica muy bien, solo sucede. Pero también a mí me pareció que el maestro era una persona muy particular, porque como que él mismo se trataba a sí mismo como una persona inútil. Mm. Yo soy un inútil. De hecho, él no tenía nada, era una persona pobre que de repente, pero creo que obviamente lo más valioso que él tenía era como su disciplina y sus valores y su idealismo en el fondo, su forma de vivir, que era muy como también honorable, pero al mismo tiempo como muy digna, como muy noble, podríamos decir. Y eso lo llevó a tener este dojo, a tener esta tierra y quizás a casarse con su esposa, pero era todo muy sencillo. Y él era una persona muy sencilla porque él tampoco era lo suficientemente ambicioso como para poder, lamentablemente, asegurarle a la familia un mejor pasar. O sea, poder sustentar ese dojo, como que sus habilidades llegaban hasta cierto límite. No le permitían a él tener como más poder. Él solo vivía con lo básico, pero eso no era suficiente. Y la fragilidad de su familia, él no la pudo prever ni, ni evitarles el sufrimiento. Como que él solo podía hacer lo básico, lo mínimo. Entonces, claro, en ese contexto, su esposa
aparentemente se suicida porque no podía, eso es lo que dice Koyu. Ella piensa que su madre se suicidó porque no quería Pero verla a su hija de morir nuevo, los primero. hijos asumiendo responsabilidades que no le corresponden, ¿cachai? Y eso es lo más triste de Pero, o todo. sea, pero tampoco, bueno, no sé. Pero la cuestión es que, o sea, eso a mí me dolió cuando lo mencionan así como, sí, mi señor se murió la semana pasada, porque como que, ¿por qué? Y yo creo que hasta el Koyu, o sea, Hakuji queda como, Claro, así como, eh, porque él también venía de una pérdida muy terrible. Y además, él dice, yo soy, o sea, no soy nada, soy una escoria, ¿por qué me estás dando esta oportunidad? O sea, yo podría, claro, soy un como yo criminal. podría hacer cualquier cosa en esta casa. Pero él, claro, el maestro le da como ese beneficio, le dice, no, yo como que yo veo algo bueno en ti, Claro. efectivamente, y yo creo que tú solo necesitas, y en el fondo reconoce como, o él dice, tú eres genial porque tú eres muy fuerte. Como que le dice, me caes bien, ven a vivir con mi familia. Funcionamos la misma energía. Y yo creo que solo necesitas como la guía correcta. Pero tampoco es tan, como que es un personaje muy particular el maestro. La cuestión es que eso es suficiente para entregarle a Hakuji la oportunidad de volver a empezar. Y a mí lo que más me conmovió era como él, si tampoco muchas pretensiones más en esa vida tan sencilla, él había vuelto a hacer lo que mejor sabía hacer, que era cuidar. Y él solo se dedica a cuidar a Koyuki en todos sus momentos de debilidad, cuando ya está con fiebre, No, cuando tenía que y levantarla a la mitad de la sin noche, mirarla como un objeto de deseo, y es muy respetuoso con no, ella. y no solo eso, sino que tampoco la menospreciaba, No. porque, no sé, yo creo que la misma Koyuki se sentía y se disculpaba todo el tiempo, así como que mi vida Perdón por ser un cacho. claro, mi vida no tiene ningún sentido y en cualquier momento me voy a morir, pero él podía ver su futuro. Y eso a ella la hacía llorar porque era algo que nadie más le había podido ofrecer. Y bueno, porque todos tenían miedo de que efectivamente su vida durara muy poco. Entonces, cuando ellos crecen en ese ambiente tan sencillo, tan humilde, pero con lo más esencial que era una oportunidad, la confianza, el hogar, eh, que ella se enamorara de él me pareció tan dulce, tan tierno, era como que en una vida tan aparatosa Como y frágil. filuda y dolorosa, la ternura había llegado a la vida de Hakuji a través de estas dos personas tan particulares que le ofrecían también un futuro. Claro, Como que los dos se habían ofrecido, los tres se habían ofrecido mutuamente un futuro juntos muy lindo. Entonces, cuando eso se derrumba por el egoísmo, por la mezquindad por la de envidia. gente que ya era gente privilegiada, que lo tenía todo, que no necesitaba nada más, porque creo que eso también me quebró. Que tú, imagínate, gente que no tiene nada y que se le ha dado algo valioso que quieren cuidar, de repente te lo arrebata a alguien que ni siquiera lo necesita. O sea, alguien que dice, estas vidas son todas como Despreciable, claro. desechables. O sea, si yo quiero, las elimino. Así. Cuando él vuelve y se encuentra de nuevo con esta tragedia que le han arrebatado todo lo que importaba en su vida, yo conecté totalmente con su ira, otra vez. Otra vez conectando Otra con la vez. radio a los Y me personajes. encantó y no, o sea, terrible, obviamente una situación muy horrorosa, pero yo, para mí, era una total catarsis que él fuera Igual yo siento que e en el hiciera lo que fondo, hizo. claro, es que esa escena No es lo, muy que cruda, no lo la vamos a descripción describir, es muy no lo fuerte vamos a y nos describir van a porque no bajar es el video. necesario, Pero pero como que figurativamente, simbólicamente, era una ida desatada. no de forma material. Eh, hay veces que las injusticias son tan grandes que uno no puede simplemente sentarse a llorar. Y está bien. Y es como que yo siento que yo no podría sentarme a llorar. Yo querría despedazar todo y cuando él despedaza todo es como que yo dije, ok. Y, y también no es una venganza, por decirlo así, que él después va a ser borrón y cuenta nueva. Yo sentí que cuando él tomaba esa decisión de despedazarlo todo,
era como que ya, o sea, hice esto, pero ya yo tampoco quiero seguir viviendo. Ya, yo puedo empatizar con esa rabia en el sentido de que ¿Cómo alguien se atreve? ¿Cómo alguien se atreve es, a, a quitar, a quitarle la vida a alguien más? Yo sé que suena muy contradictorio porque después el otro hace lo mismo, claro. pero tampoco es como, siento que lo primero fue muy gratuito. O sea, eran personas que eran totalmente así inofensivas, personas que habían vivido ahí. De hecho, después alguien o sea, escuché por ahí una historia que decía que el hijo del doyo rival de ellos, ¿Mm? que es los que cometen este como envenenamiento hacia ellos, ¿Mm? como que él estaba interesado en ella, en la Koyuki. Ah, quizás Pero eso él sería como algo que revisar en... era una persona aparentemente muy como orgulloso y que no sabía expresar como cariño ni cuidados, a diferencia de Hakuji, que era una persona que sabía cuidar. Ujú, El otro chico era como que le gustaba la Koyuki mm. y quizás se imaginaba que eventualmente como que ellos se iban a casar o algo así, entonces iba y la tomaba y se la llevaba y no sé qué. Pero Koyuki obviamente era una persona muy frágil y eso la hacía a ella enfermar más. Mm. Sacarla de su casa y llevarla quizás donde, y ella obviamente, creo que ella sufría como de asma, parece. Y en ese tiempo no existían medicamentos, pues imagínate. No, pues. Por eso ella siempre estaba débil. Y que eso podía incluso haberla como casi matado, sacarla de su casa en ese estado, Mm. y el otro no le importaba, porque el otro era como que la trataba como si fuera un juguete. ¿Me entiendes? Como que había en esas otras personas, no había delicadeza, no había cuidado, no había el observar al otro y saber que son personas como delicadas. Ujú, Solo había un deseo y un egoísmo. sí. En cambio, Hakuji era una persona que sabía que podía ver la fragilidad de otras personas y podía cuidarlas. Como resguardarla. Entonces, él como que ya tenía más beef con Tampoco él. le pedía nada Sí, a po, Koyuki oye, vuélvete más fuerte o sé más saludable. nada, ¿No? él solo cuidaba nomás. Él Sí. solo estaba ahí y él decía, bueno, yo estoy aquí y a cambio de como el hogar que me ofrecen, yo también trabajo para ellos, los cuido, los Y ayudo. le doy una posibilidad a esta cabra de pensar en su futuro pues, Era también. como todo muy... Pucha, esa parte, esa breve parte en la que ellos fueron felices, esos 3 años que vivieron felices, Ujú. fueron tan, yo creo que tan mágicos, que lo que vino después fue demasiado devastador. Y nada, pues, también yo menciono esto en el video que hice respecto a la película, y es que Hakoji tuvo otra vez la mala, o esta vez la mala fortuna de encontrarse con un mal maestro, que fue Mm, que él se encontró con Musa. Imagínate si él se hubiese encontrado mm. con los cazadores de demonios, aunque mira, en verdad los cazadores de demonios hacen el trabajo que pueden, pero tampoco es que sean así como, Pero que uy, tampoco una los institución mejores pública, ¿cachai? maestros. No, sí, igual, no sé, yo la primera vez que vi a los cazadores a los pilares, Mm, cuando se encontraron con Tanjiro y que Tanjiro venía también de una tragedia muy grande de su familia, la mm, primera vez, mm. yo sentí que eran como, y estos son como, este es el lado bueno, porque eran todos tan arrogantes y ya miraban a Tanjiro y a Ya, Nezuko con yo, desprecio. yo tengo ahí un punto, que es algo que entendí viendo una serie que se llama Band of Brothers, que está basada como en soldados que pertenecieron al equipo de paracaidistas Ujú, de la Segunda Guerra Mundial del lado de los gringos. Eh, lo que pasa es que cuando tú pierdes, y es algo que ellos contaban como en su experiencia de la Segunda Guerra Mundial, cuando tú pierdes en combate compañeros constantemente, dejas de encariñarte ujú. porque sabes que en 1 o 2 semanas esa persona que está frente a ti, que está compartiendo, no sé, un almuerzo contigo o durmiendo en la trinchera contigo o haciendo un refugio contigo, se puede morir. Ujú. Entonces, aprendes a desapegarte brígidamente de los Sí, demás. es una especie como Es de una, consecuencia claro, de, en de, parte es de, como de esa un, situación, en el fondo. Porque también es algo, no es algo que va a durar toda la vida, es algo incluso hecho de forma artificial. claro, Las guerras son creadas. las guerras son creadas. Ujú. Pero esos son los efectos que generan la gente. Ya, pues la cuestión es que avanzando un poco más con el análisis, yo siento que Akasa no tenía muchas opciones, ¿cachai? No, él realmente Y fue desafortunado nomás. es que básicamente cuando estás en ese estado de furia tan fuerte, y yo creo que he pasado como por un estado de furia similar un par de veces en mi vida, pero no de destruirlo todo, pero sí haber dejado
La destrucción figurativamente. Figurativamente. Todo muy figurativamente, porque Todo muy obviamente nada se puede comparar con eso, pero bueno. No, nunca me ha pasado nada de golpes. Todo muy figurativamente. Pero figurativamente hablando, siento que entiendo ese sentimiento como de traición, de por qué me está pasando esto a mí, ¿cachai? Me arrebataron lo único que me importaba. Pero sí, él estaba cegado por la ira cuando se encuentra con Musan y como que Musan prácticamente lo mata y lo obliga a ser un demonio que él nunca quiso ser. Pero No sí, le da opción, la claro, elección. Hakuji le dice, no me importa, yo solo quiero dejar de sentir. Mm. Claro, y a diferencia de Kaigaku, para Kaigaku fue una elección, ¿cachai? Sí. Kaigaku, creo que hay una frase que también dice él en ese momento, o los recuerdos que él tiene, que lo describen a él como personaje, y es que él en su constante como, digamos, como deambular por el mundo, como de problema en problema, él se dice a sí mismo que como que él realmente creía que él se merecía algo mejor. Que está bien, digamos, por supuesto, pero como que por algún motivo él tomaba malas decisiones y no tenía escrúpulos para elegir como a qué lado irse. Entonces a él realmente no le importaba, él no tenía esa como brújula moral que otros personajes tienen. Entonces él dijo, si yo me asocio con la gente más fuerte, independiente de que esa gente haga bien o mal, esto me va a servir para seguir viviendo. Porque él también tenía como un fuerte deseo de seguir viviendo. Yo creo que igual todos estos personajes tienen muchas capas. Entonces, para seguirlos observando es interesante. Creo que también cada personaje representa quizás una crítica social que quiere hacer la autora a través de su obra, o quizás algún sentimiento, alguna situación que ella quiere como, en el fondo, explorar. Pero ahí estos personajes que todos vienen como de un origen trágico, en este mundo tan desigual, tan peligroso, y tienen como caminos diferentes según las elecciones que toman. Y bueno, como dices tú, Hakuji como que no tuvo mucha elección, como que él todas las cosas le pasaron por encima nomás. Como, qué mal destino. Y a él, sí, es como que él, como que no sé. Pero, ¿sabéis qué? Finalmente, a mí, bueno, mi queja... Tuvo un par de alegrías en su vida y el resto era todo sufrimiento. Puro sufrimiento. Y a mí lo que me genera como ruido es, yo creo que se extendió mucho el tema de la redención de él, porque finalmente se encuentra reiteradas veces en el borde de la vida y la muerte con Koyuki, con su sensei apareciendo, y obviamente la figura de su sensei le molestaba porque en el fondo era como... Tampoco es como que... Pero yo creo que era algo a lo que a él le había querido dar la espalda, un recuerdo, un sentimiento, porque solo le había traído dolor. Como que él estaba sumido en un dolor demasiado grande que él no podía como sostener. Al final, lo que le pasa, que a mí también me pareció interesante, es que Akasa era invencible. Era literalmente invencible. O sea, Sí, pues si le cortaron la cabeza y empezó a regenerarse. Ni Gyu ni Tanjiro con sus 4000 técnicas nuevas que aprendía cada segundo eran capaces de terminar con él porque él era literalmente invencible y la única razón por la que él desaparece es porque él decide ya no luchar más y empieza a salir al sol, claro. No es por eso. Él se muere porque él decide no luchar más. Pero estaba entrando el sol dentro del castillo infinito. O sea, sí, pero en el fondo es como una especie de ayuda porque él decidió rendirse. Claro, de hecho fue como cuando ya estaba tan cansado que empieza como a autogolpearse y a desmembrarse. Pero era porque él quería morir. Porque él quería morir, pues ya no estaba ahí. Y también, efectivamente, también me pareció interesante que Tanjiro le recordara a su maestro. Sí. Y es porque Tanjiro, yo diría que Tanjiro es más funcional que el maestro, y por eso que a mí el maestro me da mucha risa. Es un poco así como ¿Sanosuke con Capitán Sagara? No, como Sanosuke. ¿Yeah? Porque, de hecho, por eso yo decía, ¿de qué te recuerda? Porque a mí el maestro me recuerda más a Sanosuke que Hakuji a Sanosuke. Porque Hakuji es un personaje, en ese tiempo era un personaje muy serio. Si él no andaba de juerga, ni leseando, ni era un personaje idealista. Era una persona pobre, imaginada, sufriendo. Nada más. Mientras que el maestro era un poco más, pero no era ni dicharachero, ni ponte tú, no era bebedor, ni nada de lo que se mostrara. Pero sí era como más o menos inútil. O sea, cuando yo de verdad creía que él era inútil. No sé por qué, me generaba una especie de sensación de que
de que era inútil porque él no podía cuidar a su familia. Mm. Pero igual eran cosas que no estaban como en sus manos, No tampoco estaban la en su salud de su hija no estaba en control. sus manos, quizás lo de esa señora puede ser un No. poco más, quizás Lo que yo me sí, resentía un poco con eso. lo que yo sí encuentro como que en esa parte de la redención es como, tú ya veías al personaje como a punto de rendirse y como decir, ya sabes que ya me voy a entregar a la muerte, y como que de nuevo aparece el papá, y de nuevo aparece Sensei, y de nuevo A, aparece a ti no te Koyuki, gustó, y pero yo es siento que era, que saturó mucho, que era como extender el chicle, ¿cachai? quizás, pero, sí, es que como que a él le costó como, Entiendo que tiene un sentido porque en el fondo era como la lucha interna entre el rencor que sostenía a Musan en esta transformación del demonio, y por otro lado el amor y el cariño de la o familia, sea, bueno, ¿cachai? hay que mencionar también de que al parecer, porque yo también a veces uno va olvidando los detalles a medida que va pasando como las temporadas y los años, Ah, que se supone que él no recuerda, no, él pues. había olvidado, había perdido la memoria respecto de su pasado. Mm, Entonces, a él le costó recordar, pero no solo le costó recordar por una cosa de amnesia y transformación en monstruo, sino que también le costó recordar porque él no él quería había sentir. querido olvidar Mm. porque era muy, él como que era un niño traumado, estaba muy traumado. Es que era. Entonces era como volver a Es eso, como la definición del no trauma era, complejo, no po. era, claro, para él volver a esos recuerdos no era descansar, No. era volver a sufrir. Mm. Y él no quería sufrir. Pero, y me da risa que le cayera mal Tanjiro. Pero bueno, ahí nosotros, o sea, se refuerza la idea de que Tanjiro es un personaje que representa como esta rectitud, este idealismo, eh, y por eso le caía mal. Me da risa que es como que decía, por algún motivo, Cuando no entonces sabís lo por qué te miraba, cae por mal algún alguien, motivo me refléjate. cae muy mal. Claro, era un espejo, pero era un espejo del maestro, no de sí mismo. Mm. Y y claro, para él, que era una persona, yo creo que al final Hakuji era una persona sencilla. No era una persona como que pudiera ser tan idealista porque no tenía esas herramientas. Él solo quería vivir nomás. Mm. Y el peso de esos ideales también eran como demasiado para él. Mm. Entonces, enfrentarse de nuevo a su maestro y a su padre, porque además no solo eso, sino que además él pensaba de sí mismo, él había abrazado totalmente que era una persona que ya no podía ser digna de nada de lo que a él le habían prometido Mm. y que le habían entregado a pesar de su pasado, como que él había abrazado completamente la identidad de ser una persona, de un criminal. O Mm. sea, yo ya no merezco descanso, si yo me voy de aquí me voy al infierno, porque, Como no vamos a o estar al en los mismos sufrimiento, lugares, eso es como una ideación católica, pero en el fondo, claro. como que yo ni siquiera me voy a encontrar con ellos si me muero, porque ellos eran personas honorables, eran personas dignas, eran personas limpias, y yo estoy manchado. Mm. Y él, como que ya era así, estaba en un rincón, era como un perro con así asustado que había sido paleado, ¿cachai? Es Mm. como que solo tiraba mordiscos, mientras el recuerdo o los espíritus de, como uno lo quiera ver, de esas personas que lo amaban, lo abrazaban y le decían, no, o sea, te perdonamos, vuelve con nosotros, vámonos, Vamos a irnos donde sea, pero nos donde vamos sea que haya juntos. aquí, Claro. claro, es eh, como que a mí igual me gustó que siempre hubiera una redención disponible si él la quería. Mm. Eh, y bueno, pues, y ahí se revive un poco el Musan, que es como, tú no puedes decidir lo que tú quieras, yo te controlo. Mm. Y lo agarraba y el otro, "Ah". Pero al final ese amor inocente que nunca pudo florecer Mm. es lo que a él lo rescata y ahí hay más pistas de que él recordaba, o su cuerpo recordaba, o su inconsciente recordaba a ese amor que no floreció, porque su técnica eran copos de nieve. Mm. Y yo te decía que Yuki, Mm. Yuki significa nieve, Ujú. y ella se llamaba Koyuki, y tenía un pinche de copos De de nieve, nieve. sí. Sabía, había un juego de palabras en el fondo, pero creo que eso era muy lindo y que hablaba un poco de que efectivamente una persona o un demonio que había causado tanto dolor en el Mm. mundo de Tanjiro, Ujú. al matar al Rengoku y a ser tan invencible, y seguro que había causado muchas calamidades mientras era demonio, Mm. eh, era una persona como en potencia. Mm. O sea, solo le había tocado una vida muy mala, ¿no? Un mal destino. No era que él fuera intrínsecamente malo, Como una sino mala que estrella. el Mm. mundo lo había puesto al peor de los límites. Sí, ya, sí. Pero mira, más allá de eso, bueno, la película termina y obviamente
te queda claro que están en una transición, que faltan 2 películas más y que, bueno, me parece muy, muy entretenida esa parte donde está como el padre de Rengoku. Aparecen todos los Sí, personajes, me encantó que no, todos los personajes aparecen en esa película. y también aparece Tencent. Ay, sí, te gusta, me carga porque Es es que a mí poliamoroso. No, a mí no me gusta el poliamor. No me no, pero gusta nada el hay una poliamor. teoría ahí, pero filo. No, No vamos a hablar no de me gusta eso. nada el poliamor. Pero vamos a hablar de que Bueno, y finalmente qué bueno que el padre de Rengoku por fin está como se saliendo redimió de su de su alcoholismo, de su de depresión. su depresión. Y porque nosotros ya diagnosticando todos los personajes. Igual son análisis, ni siquiera tenemos estudios en No psicología. eran Bueno. malos, pero solo estaban enfermos. Y oye, pero otro dato interesante es descubrir que había un heredero masculino de la pareja Del del patrón. patrón. Es que igual me pareció, cuando los muestran, igual que así como, ¿y esta gente quién es? Y habían 2 hermanitas Y no más. sabía yo. Y era, claro, obviamente lo habían mantenido oculto, pero era que tenían 4.000 hijos y eran todos iguales. Pero había uno que era, bueno, obviamente porque en esta cultura son los hombres los que heredan los legados de los padres. Tenía que tener un hijo o varón para poder heredar Y que siempre estaban esa las 2 tradición. hermanas mayores y la señora, ¿cachai? Pero Y claro, y tenían 3 niños más, uno de ellos, no sé qué edad tiene, como 12 años, 10 años, era un pollito. una guagua. Y él, así como, con la mente clara, igual que Zenitsu, yo tengo que tomar la misión que me dejó mi padre, o sea, el testimonio que me dejó mi padre, y con mi familia y mis Acabar con recursos esto. y los cazadores vamos a terminar con esta lucha. Y también es porque el sacrificio de los padres no sea en vano, porque en el fondo... Yo no me lo esperaba, que es valor. Yo cuando explota el capítulo final Sí, yo también. de la serie, yo y así como, como... ¡oh! ¿Pero cómo? ¿Y con la hija también? ¡Oh! Sí, terrible. Bueno, y después podemos ver efectivamente, como decías al principio, el dolor que le provoca a todos los pilares, porque efectivamente había sido una figura paterna. Ya tenemos varias figuras paternas, podemos Sí, nombrar está lleno de figuras paternas en la película, pero también a mí Sí. yo encuentro que es terrible esa parte donde le dicen a todos así como Shinobu Kocho ha muerto, y yo así, ay, la wea es Sí, no, yo como que soporté hasta que Tanjiro se puso a llorar y yo, ¡oh! Porque Tanjiro siempre es mi catalizador de las emociones. Tanjiro se comporta como... Tanjiro y Zenitsu se comportan como seres humanos reales. Sí, y no es que no. Y no es que tiene su... Es que bueno, criado por los lobos en el bosque. No, yo quiero ver el combate con Inosuke ahí, va a ser muy entretenido eso. Inosuke. Inosuke siempre es un Por personaje supuesto, muy nosotros entretenido. le tenemos mucho cariño. Ya. Hemos hablado de series que nos recuerdan a Kimetsu. ¿Algo que quieras añadir, querida? Bueno, hay muchas similitudes, como ponte tú con Inuyasha. Creo que están ambientadas como en la misma época, más o menos. No, o Inuyasha es más medieval. Inuyasha es más medieval. De hecho, creo que debería ser como por ahí, por el 1600, una cosa así. Ya, mucho más, pero como 1500. por algo, pero cerca, me acuerdo que en algún capítulo Aome se encuentra con un Nobunaga. ¡Oh! Y estaba pensando en la batalla Sekigahara, ¿cachai? Pero esa bola. La forma de ponerle una fecha a la serie. Y no, y ella dice, estoy como viajé en el pasado 500 años, 400 años, no me acuerdo, pero es más o menos por era caleta, por era esos mucho siglos, más. ¿cachai? Pero, o quizás más, ya, no por la época, pero... ¿A ti te recordó Inuyasha? Es que creo que está inspirada un poco en Inuyasha por el tema de, o quizás hay similitudes respecto de Musan. Claro. Musan y Naraku son muy parecidos, pues son Sí. estos demonios que no son ellos como los que cometen los crímenes de primera mano, sino que ellos controlan a toda una red de especies como de engendros que ellos van trayendo como al mundo con sus formas misteriosas y demoníacas. Claro, como que lo que hacía Naraku era también como generar demonios desde su propia pero es bastante como similar. También vienen como con esta, porque si bien recuerdas, el Musan es un personaje que viene de una historia en la que él no quería morir, es una especie como de, tiene este reflejo como medio como vampiresco, porque él había sido un niño de situación acomodada, pero que tenía una salud muy frágil también. Entonces él estaba condenado a morir joven. Bueno, todos nos vamos a morir, pero él como que iba a morir antes porque tenía una salud muy frágil. Entonces él con su dinero lo único que quería era una forma de extender su vida y a través de estas como experimentos raros que tenía como con una especie como de médico, se transforma en esta especie de demonio
y logra extender su vida. Es como muy vampiresco y solo viene como de una sed de, como de poder y de avaricia que Como, y tampoco también de su no tienen extensión, fin. claro, como de extender su vida lo que más pueda a Ujú. través de artilugios, ¿cachai? Em, a mí me recordó obviamente Rurouni Kenshin por Muchas la cosas. conexión que hice con ahí con Y hay muchas cosas que tienen, especialmente tienen que ver con el honor que nos recuerdan a Kenshin. a Rurouni Pero Kenshin. también me recordó a Yahiko, un poco con lo que pasa No. con Shinobu, como el orgullo y el querer ser más El fuerte. dolor de estar, de Claro. quedar huérfano, Y como también Zenitsu también me recordó a Yahiko, de sentirse pero inútil. sí, por ahí va la cosa. Porque después cuando avanza la serie, Yahiko sí se vuelve sucesor del estilo Kamiya Kashin. Y de hecho en algún momento es como mentor del hijo de Kenshin y Kaoru, de Kenjin. Sí, sí. Em, Bueno, esto yo lo mencioné en mi video, lo voy a mencionar de nuevo, mm, brevemente, que es que yo me acordé de la parte de Sojiro. ¿Tú te ¿ya? acuerdas de Sí, Sojiro? sí, 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 Y personaje brígido. especialmente cuando Sojiro pelea con Kenshin y le dice, ay, Con- tú que eres tan redentor, tú que eres tan salvador de todas las almas perdidas, ¿dónde estabas cuando yo te necesitaba? Sí, de hecho me pareció el mismo video Así. en TikTok. O sea, pero a mí se me ocurrió. ¿Por qué no lo salva? Sí. Yo lo dije, no se lo copié a nadie. Pero me lo recordó, a mí me impactó mucho eso cuando vi Ronnie Kenshin múltiples veces. Eh, precisamente por ese hecho de que hay muchos niños sufriendo en muchos lados, Mm. pero no todos tienen la fortuna de ser rescatados. Y Entonces, también es algo de lo que no te podías hacer cargo. soy yo, pero es que en esta historia es así, pues claro, Mm. Kenshin eh, a devenir un poco de. Lo que pasa es que está esta cuestión de la responsabilidad que viene con un gran poder. Mm. Cuando eres muy fuerte, Mm. como que, bueno, la moralidad universal le ha entregado esa responsabilidad de que si tú tienes poder, tienes que usarlo para el bien, tienes Mm. que usarlo para proteger. Obviamente hay gente que utiliza el poder con otros fines, Mm. pero eso es lo honorable, eso es lo Mm. no, esa es la nobleza que uno, la nobleza ideal en el fondo. Mm. Y Kenshin es este personaje que después de haber tenido un gran poder Mm. y haber cometido actos terribles, quiere redimir sus culpas eh, siendo un salvador. Mm. Y le choca mucho saber que no puede salvar a todo el mundo. Aunque no todo tiene redención. Y en, ¿cómo se llama? Y Sojiro es este niño Que le hace, como que que le es, quiebra el que paradigma. se, no, que en el fondo le muestra, claro, porque al final, no recuerdo bien, pero es posible que para Kenshin fuera como que él quisiera convencer al otro a través de su técnica, Ujú. y igual que el maestro en el fondo, que quieres convencer al otro con tu técnica como marcial Mm. de tus ideales. Mm. O sea, en el fondo el maestro a través de los golpes, Mm. no literal, pero a través de como de los combates, Mm. quería entregarle lo que no le podía entregar en palabras. Mm. Es como que tú tienes herramientas para tener la vida que quieres tener, que es una vida recta en el fondo. Ujú. Y Kenshin también tiene estos debates filosóficos cuando pelea con las espadas. Al final la pelea de las espadas Es es una todo, pelea por un es principio, simbólica, claro. no es real, Mm. no es que quieran como acá, es como que estuvieran conversando, están debatiendo. Bueno, la pelea con Chicho es así, po. Es una pelea de Eh, ideales que claro. chocan. Ahora, otra serie que yo creo que quizás no habéis visto, o si la habéis visto, no sé, me recordó a un drama japonés que estaba viendo, que se llama Jin, que es el médico, es una historia media complicada, pero es un médico cirujano, ¿Ya? un neurocirujano, que por esas cosas del destino termina viajando a la época de Japón medieval y utiliza sus conocimientos para ayudar a la gente del Japón medieval, ¿cachai? ¿Ya? Pero un Japón medieval que está como entrando a la modernidad, cerca como más o menos de lo que ocurre también como la era toda hecho Meiji, más o menos por Épocas. esas épocas medias revueltas. Eh, y claro, pues ahí también se habla mucho de la fragilidad de la vida, porque este médico, su novia queda en coma al descubrir que tiene un tumor cerebral y él la opera. Ya. Y al final ella nunca despierta de ese coma, ¿cachai? Entonces la mantiene viva con la esperanza de que algún día despierte,
pero por una cuestión así como súper azarosa del destino, termina como en un isekai, ¿cachai? Pero de Japón medieval. Y termina conociendo personajes históricos, involucrándose y toda la cuestión, y al final se da cuenta que sus acciones sí tienen repercusión hasta cierto nivel en la historia, ¿cachai? Y es cuática. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que ocurre en torno como a las muertes, me recordaba mucho esa serie, es una serie que es dramática, es como para llorar. Y yo llegué como al capítulo 4 porque ahí ya después dije, no puedo más, me da Hay mucha veces, pena, no quiero hay sacar veces tanta que es pena muy a fuerte. flote, sí. A veces que uno no está en el momento correcto Para ver algo historias tan, así. tan fuerte, porque igual, no Ya. sé, pues hay como gente que con la que te encariñas muy rápido, termina Hoy tiene en destinos malas muy cosas, terribles. claro. Ya. Eso, esa es como mi sugerencia para este capítulo. Ya chicos, llegamos hasta este punto, agradecemos el tiempo y la paciencia porque hoy día nos largamos también. Sí, es que, bueno, es una película que nos gustó, que Y nos queda harto para impactó, analizar. tiene harto para analizar, para reflexionar, así que perdónenos por nuestra larga extensión de capítulo. Perdónenos por darles contenido. Ya. Ya, como siempre, los invitamos a seguirnos en Corazón de Nona Podcast en Instagram y también nos puedes encontrar en Spotify y seguirnos acá en YouTube. Recomendándonos con tus amigos y familiares para que esta linda comunidad siga creciendo. Gracias por ver, nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Adiós.